Aquí comienza La Hora de la Gente, un programa pensado y realizado por gente de trabajo. Producción general y conducción, Oscar Ovejero. Porque estamos convencidos que es posible un país con crecimiento económico y justicia social para todos. La Hora de la Gente, gente de trabajo. Vamos a hablar con el doctor Mariano Gendra Quijena, abogado y compañero y amigo. Hola. Mariano, ¿cómo te va? Oscar Ovejero del Hora de la Gente, ¿cómo estás? Oscar, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo mismo, y es un gusto para los oyentes del Hora de la Gente hablar primero con un profesional de tu calidad y segundo compañero, ¿no? Bueno, muchas gracias, un placer, un gusto. Espero un saludo grande a todos los oyentes y bueno, decirles a todos obviamente que nos cuidemos. Vos sabés, una de las cosas, Mariano, que justamente te quiero llamar es porque para que charlemos entre compañeros y entre amigos, primero de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y segundo de todo esto que está pasando, este desorden, primero social y segundo económico, que nos está golpeando de una manera tremenda a los argentinos, ¿no? Es terrible. Mirá, los sectores, justamente estábamos la otra vez entre distintos compañeros y organizaciones, tanto sociales como también de la militancia y sectores sindicales, hablando de las secuelas que lamentablemente esta pandemia y esta cuarentena que ya lleva casi 100 días está dejando en toda la sociedad. Vos daste cuenta que empezamos a ver en números los desastres económicos y sociales que esto está dejando, desde un sector industrial que ha perdido más del 50% de su capacidad productiva en apenas 3 meses, más de 25.000 comercios en la ciudad de Buenos Aires que han cerrado en estos 90 días, 8 de cada 10 familias están altamente endeudadas en sus consumos cotidianos de alimentos, tarjetas de crédito, cuotas de prepagas, obras sociales, expensas, colegios, por supuesto tema de impuestos, etcétera, sin ningún tipo de ayuda en ese sentido. Y los sectores medios son los más perjudicados porque lamentablemente son los que no han recibido todavía ningún tipo de asistencia por parte del Estado. Sí lo han recibido obviamente los sectores más vulnerables, los sectores más pobres a través del IFE, a través de la AUH, a través del plan alimentar y otras herramientas que por supuesto lamentablemente no lo sacan de su situación de pobreza ni vulnerabilidad, pero por lo menos los contiene ante esta situación. Pero los sectores medios no tienen ningún tipo de ayuda, para nada. ¿Sabes lo dramático de esto? Que yo no sé si el tema de la pandemia internacional fue un vector para que nos fueron llevando políticamente a que el 89% de los argentinos estemos dependiendo de ANSES, ¿no? Mira, 21 millones de argentinos reciben algún tipo de subsidio o beneficio por parte del Estado. 21 millones, estamos hablando de la mitad de la población argentina. Es decir, de estos 21 millones tenés casi 6 millones jubilados, 2 millones y medio de AUH, 8 millones del IFE, 2 millones que han recibido parte de su sueldo a través del ATP, del programa, 350.000 apenas han recibido los créditos, es decir, estos préstamos a tasa cero, y después tenés 3 millones, casi medio, 3.200.000 de empleados, obviamente empleados públicos, empleados del Estado. Y si estamos hablando de 21 millones de personas. El Estado ha gastado, ha emitido, mejor dicho, le ha dado a la maquinita, en estos, desde marzo hasta ahora, en estos casi 100 días, 1.000 millones de pesos, es decir, 1 billón de pesos
como paquete para asistir todo esto. Y por supuesto es imposible, por más que vuelva a imprimir otros 1.000 millones más, es imposible sostener a todo el resto de la sociedad que está en su 70% improductiva. ¿Sabes que acá no estamos trabajando, no generamos bienes, servicios, no generamos valor agregado? Exactamente. Hoy, por ejemplo, yo estuve conversando con uno de los sectores acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que realmente tiende a desaparecer, que es todo lo relacionado al turismo, a la hotelería, a la gastronomía, que eso en el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es casi un 15% del ingreso, ¿no? Mira, las pymes según CAME, obviamente el 30% de las pymes, y esta pandemia se extiende 2-3 meses más, como están por lo menos medios insinuando, ya tiene datos de que el 30% de las pymes se van a presentar en concurso y quiebra. En abril, solo en abril, según datos del INDEC, se perdieron 94.000 puestos de trabajo, es decir, 94.000 personas se quedaron sin trabajo en abril. No tenemos los datos de mayo, que va a ser otro número muchísimo más grande. Y además contás la gente, lamentablemente, que ha visto reducido su sueldo porque los empleadores no les pueden pagar el 100% de su sueldo, por supuesto que no están cobrando aguinaldos. El sector público está cobrando el aguinaldo, lo ha anunciado el mismo Estado de que lo va a pagar en cuotas. Contá también en ese sentido quienes están licenciados y que por lo tanto también tienen una reducción enorme en sus ingresos, y el altísimo grado de endeudamiento de los sectores medios bajos, que estamos hablando desde una persona, un asalariado que trabaja en una empresa o en un comercio o en una oficina, desde un plomero, desde un albañil, desde el taxista, el remisero, porque el taxista, para tratar de lograr la misma cantidad de ingresos que tenía por día, tiene que ahora estar más horas en la calle, tratando obviamente de llevar pasajeros, lo cual genera mayores gastos, nafta, vehículo, etcétera, y tiene muchísimo menos ingresos porque no hay gente en la calle. Sí, el problema básicamente es de que nos están llevando sin querer o queriendo, yo siempre digo, últimamente estoy diferenciando entre quién es el ejecutivo y quién conduce la política, ¿no? Porque para mí el que está manejando el ejecutivo no es el que está conduciendo la política, y en este momento nos van llevando los dos sectores y estar en disputa en este momento a un callejón sin salida, que socialmente, aparte del agotamiento que tiene ya tantos días de cuarentena, tantos días de encierro, tiene un contenido social muy complicado que empieza a aparecer muy rápidamente en la provincia de Buenos Aires, al margen del tema de la salud, ¿no? Yo estoy en contacto con gente de Loma de Zamora. En este momento lo que está pasando en el Ganduco realmente es tremendo. Están saliendo todas las falencias, pero aparte tenés que el 60% de los habitantes de Loma de Zamora, la tercera sección electoral, hacen trabajos de clase media, monotributistas, emprendimientos familiares, y no pueden realizarlo. Entonces nos van llevando a una situación, no solamente el agotamiento social, como acabo de decirte, sino a una crisis más profunda que ya empieza a trascender a la política nacional, y nos van llevando al caso de Vicentín, por ejemplo, ¿no? Nos van llevando, sí, o yo diría, nos quieren distraer con casos como el de Exacto, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, para esconder un elefante, la mejor forma es esconderlo dentro de una manada de elefantes. O como otro dicho podés decir por ahí, es decir, el árbol nos termina tapando el bosque. Sí. Vicentín es el árbol que nos termina tapando el bosque. ¿Y cuál es el bosque? El bosque es que lamentablemente el gobierno empezamos a ver los efectos de haber tomado decisiones erradas respecto al haber entrado en una cuarentena en una forma tan prematura, y hoy en día los efectos que estamos viendo de esa cuarentena son mucho más nocivos para toda la sociedad en su conjunto que los beneficios a nivel sanitario.
porque en unos meses, cuando esta cuarentena termine, sea ahora en julio, agosto, septiembre, lo que fuera, ya no vamos a estar hablando de cuántos muertos se llevó el COVID, ni cuántos infectados nuevos hay todos los días, como ocurre a las 6, 7 de la tarde, que todos los medios empiezan a pasarnos el parte diario. Lo que vamos a estar hablando, y el parte diario va a consistir en la cantidad de gente que va a haber quedado sin trabajo, en la calle, sin vivienda, la cantidad de comercios cerrados, empresas en quiebra, el altísimo nivel de endeudamiento, porque cuando la cuarentena se levante, las familias van a tener colas de acreedores en la puerta de sus casas reclamando deudas, tarjetas de crédito, cuotas de colegios, despensas, desde préstamos, porque todo lo estamos pateando y todo va para adelante. Todo para adelante. Claro, en algún momento alguien te va a decir, te van a tocar la puerta y vas a tener 20 tipos reclamándote deudas. ¿Cómo haces para solucionar eso? No, que aparte no están diciendo nada. Claro, el problema es que no están marcando hacia dónde nos quieren llevar en toda la parte económica. Digo, ¿cuál es el plan post pandemia? No hay plan económico. Mira, desde el año 2005, después que se fue Roberto Labaña, y ese plan económico en realidad era uno que había elaborado anteriormente Jorge Remes Lenikov, que fue el que realmente elaborar el gran plan, el último gran plan económico que tuvo la Argentina. Es decir, hace 15 años que la Argentina no tiene un plan económico integral. Por supuesto, que fuera el último gran plan económico orientado hacia la producción y hacia la creación de empleo. Desde hace 15 años la Argentina es una fábrica de pobreza. Fabricamos pobres y administramos entregando subsidios. No generamos trabajo. Y a mí, como peronista, no solamente me da una frustración enorme, sino una bronca muy grande, porque el peronismo no es un movimiento de pobres, el peronismo es un movimiento de trabajadores. Nosotros creamos clase media, nosotros hacemos que el pobre salga de su pobreza y a través del trabajo logre ser clase media, sectores medios. El peronismo es el gran constructor y generador de los sectores medios. Ese fue el gran triunfo que tuvo justamente lo que vos estás diciendo, ese famoso ascenso social a través del trabajo y la educación que históricamente tuvo el peronismo. Últimamente, estos últimos años, nos empiezan a bajar. Y es el gran perjudicado en todo esto. Lamentablemente nos hemos convertido en un movimiento de administrador de subsidios y de pobreza, ¿no? Entonces, hay un problema con la pobreza y más subsidios. Tarjeta alimentar, IFE, AUH, ¿me entendés? Es decir, pero no generamos herramientas de carácter colectivo, de trabajo. A mí, la gente, hay que darle dignidad, y la dignidad se logra a través del trabajo, no a través de los subsidios. No importa si le das 1.000 millones, 10.000 millones, es a través del trabajo, porque además de tener pobres, terminamos teniendo esclavos, porque dependés del Estado, no importa quién sea el gobierno de turno. Yo creo que una de las cosas que vi en esta pandemia, y realmente me dolió muchísimo ver compañeros, amigos míos, trabajadores gastronómicos, haciendo la cola para una caja de alimentos. Es terriblemente doloroso ver cómo van tirando todas esas conquistas que fueron las banderas del peronismo, el derecho al trabajo, a la salud, a la dignidad. Últimamente, te digo, estuve hace muy poquito en la zona de Varela, es realmente muy doloroso. Pero, y además, Macri nos dejó el desastre y el fracaso político y económico de Macri, nos dejó un 40% de pobres. Cuando salgamos de la pandemia, según el mismo INDEC, las mismas cifras oficiales, nos van a dejar 10 puntos más de pobres y vamos a llegar mínimamente a 50% de la población argentina va a estar bajo la línea de pobreza. Esos 10 puntos más es gente, como vos decís, sectores medios, como el mozo que vos acabás de describir, que antes ganaba dignamente con su trabajo, sostenía a toda su familia y ahora tiene que recurrir
a bolsones de comida, a los comedores barriales, y pasa a ser pobre. El problema que tenemos en nuestro país, que una vez que ese sector, esa gente entró, es parte de esa pobreza, como tenemos una pobreza estructural, no logra salir inmediatamente, no logra volver a su situación anterior, sino que ya queda lamentablemente esclavizada, ¿no? Y condenada a ser parte de esa pobreza estructural. Mirá, el kirchnerismo fracasó, el macrismo fracasó. Yo lo único que espero es que Alberto Fernández tenga la capacidad suficiente para dar vuelta a esto y no fracase. El problema está que hasta ahora no me da ningún signo distinto ni ninguna medida que me diga algo contrario. Este gobierno, lamentablemente, a 6 meses del inicio de su gestión, lamentablemente está fracasando, porque no está pensando en cómo salir de esto y cuál va a ser el plan productivo, de trabajo, de generación de empleo que vaya a implementar en el minuto 1 que salga la pandemia. Lo que está haciendo es administrar la pandemia. Vos no te olvides una cosa que tanto vos como un montón de compañeros, incluido, bueno, yo estuve trabajando al lado de ustedes también, sabemos cómo se conformó este frente y cómo está compuesto todo este armado, este rompecabezas político, y así está armado el gabinete, así están armados los ministerios, y el avance de estos chicos camporistas, las barbaridades que están diciendo y haciendo en los territorios, están marcando a las claras que Alberto Fernández no tuvo el tiempo aún, yo creo, para armar su propio equipo de trabajo, porque lo que llevó a Alberto Fernández a armar este gabinete es toda gente de Capital Federal, y lo que no tenía de Capital se lo pusieron a la Cámara de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y así estamos yendo a esta debacle política y económica, ¿no? Vos dijiste, estamos lamentablemente en una debacle y crisis política y económica muy grave. Yo no sé si desconozco si Alberto Fernández realmente tiene intenciones de pelear algún tipo de liderazgo político. No lo sé, eso nos lo va a decir, nos lo dirán sus propias acciones y en el futuro. Además, recordemos que apenas salgamos de esta cuarentena extremadamente excesiva y nefasta, lamentablemente, con lo que acabo de decir, por las consecuencias negativas que lamentablemente va a dejarnos, vamos a tener las elecciones a la vuelta de la esquina, porque vamos a tener el año que viene, ya a partir de marzo comienza el calendario electoral y comienzan las elecciones de medio término. Yo no sé si desconozco si Alberto Fernández va a tener la intención de salir a pelear territorialmente ese liderazgo. Yo creo que hasta ahora no está demostrando que quiera eso bajo ningún punto de vista. A mí me preocupa muchísimo, te digo, en este momento, no tanto el liderazgo de Alberto Fernández, sino lo que está sucediendo socialmente muchísimo. Me preocupa en la provincia de Buenos Aires, porque sabemos, los que tenemos un par de años, los que trabajamos hace bastante tiempo desde adentro del peronismo, y vemos la política con los ojos del territorio, del militante, sabemos que esto, ojalá se corrija a tiempo, pero cuando el hambre empieza a golpear a nuestros hermanos de la provincia de Buenos Aires, realmente es un problema que deja de ser político para ser un problema social, y esperemos que no suceda lo que pasó allá por el 2001, 2002, que tanto dolor nos causó a los argentinos, porque los fantasmas se están dando vuelta. Depende ahora de la decisión política, el rumbo que quiera tomar, como vos bien dijiste, Alberto Fernández, porque el tiempo empieza a apretar, y el cansancio social de esta cuarentena tan larga está haciendo el trago en todos los argentinos. Así que bueno, creo que debemos dejar, sin lugar a dudas, como vos decís, el año que viene la elección va a estar definida por la situación económica y social que bien expresaste recién, y creo que si realmente, como el peronismo y
sus sectores aliados, como el kirchnerismo u otros sectores, quieren volver a tener un triunfo, tenemos que dejar totalmente la concepción de construcción política binaria a la cual lamentablemente se está intentando implementar. Es decir, acá el dirigente se tiene que poner al frente de los reclamos y las necesidades de la gente, no tapar sus reclamos o ser indiferente o simplemente ningunearlos diciendo que son la oposición o son los contras o cualquier otra cosa. Eso, el pensamiento binario nos generó a que se perdiera en el 2009, se perdiera en el 2013, se perdiera en el 2015, se perdiera en el 2017, si vos te acordás. Y la sociedad argentina está reclamando otra cosa. La sociedad argentina no tiene esa concepción binaria de enemigo, de amigo-enemigo, en el cual todo lo que hacemos nosotros está bien y todo lo que hace el otro está mal. Acá fundamentalmente yo creo, Mariano, que lo que viene es necesitamos un cambio dirigencial de una buena vez por toda la Argentina y empezar a hablar de crecimiento económico, como siempre decimos, con justicia social, pero con trabajo y educación, que hace tantos años que se han olvidado de la era Perón. Me queda poco tiempo, te agradezco de corazón la charla, Mariano, sabés que somos realmente compañeros de militancia y siento un gran afecto personal por vos, y a ver si hacemos un Zoom uno de estos días con nuestro amigo en común, Julio González Infran, un dirigente gremial que realmente el movimiento obrero está necesitando. Totalmente, claramente. Te agradezco la invitación, Oscar, gracias a todos y bueno, espero que terminen muy bien el día y a tu disposición como siempre de vos y de todos tus oyentes. Gracias, Mariano, hasta luego. Así pasó un programa más de La Hora de la Gente. Programa pensado y realizado por gente de trabajo. Conducción y producción general, Oscar Ovejero. Hasta la semana que viene.